Vale. Antes de resolver el problema, tenemos que ver ciertos conceptos importantes que vamos a estar trabajando. Ya la clase pasada hablamos un poquitillo de lo que sería, pues, los diagramas de fase, los cambios de fase que hay, que por ejemplo el agua existe líquida gracias a la presión. Sin presión el agua va a sublimar, es decir, va a existir en sólido y en gaseoso. Todo esto depende de las condiciones termodinámicas, ¿sí? Ciertas condiciones van a definir las características de una sustancia, ¿sí? Ahora díganme, ¿qué propiedad intensiva creen que describa qué tan caliente está un objeto? Vamos a recapitular las leyes. Ley cero, bueno, me gusta más principio, porque luego cuando uno dice ley de la termodinámica, la gente dice, ah, es una ley, siempre se tiene que cumplir. Y la ciencia es verdad, y acuérdense que no. Las leyes, o sea, se aplican y funcionan hasta cierto punto, ¿sí? No sé si les compartí un video muy bueno que vi sobre por qué la gravedad no es una fuerza. No se los he compartido. Se los voy a compartir para que vean que algo que consideramos nosotros y que aprendemos en la escuela, como son los principios de Newton o las leyes de Newton y la teoría de la gravitación universal, realmente no es cierta. Pero la aprendemos no porque sea cierta, sino porque funciona. Bueno, entonces lo más reciente es que ya no estamos usando la palabra ley, porque la gente al escuchar la palabra ley dice, es que una ley científica es una ley que no se puede romper bajo ninguna circunstancia. Y ese es el verdadero problema, porque las leyes científicas, cuando se rompen, pues entramos en un shock emocional, porque resulta que las leyes de la termodinámica no funcionan en la cercanía de un agujero negro, o no funcionan cuando la gravedad es muy intensa, o en mundos cuánticos. Entonces, pues la gente le causa conflicto. Entonces, cuando empezamos a tratar de entender el universo que nos rodea, más allá del universo que nos rodea, porque lo que nos rodea está muy pequeño, o sea, vivimos en unas condiciones termodinámicas muy características, en un tamaño característico, una velocidad característica, pero cuando salimos de ciertos intervalos, los modelos que nosotros diseñamos y las leyes que explican nuestro entorno dejan de funcionar. Entonces, hoy por hoy, sí, hoy por hoy, lo más nice, ¿no? Lo más pro, lo más actual es tratar de dejar de usar las palabras leyes científicas e irnos con principios, porque ya un principio ya no suena tan estricto como una ley. ¿Están de acuerdo? Entonces, tenemos el principio cero. ¿Sí siguen ahí, chicos? Sí. Ok. Principio cero de la termodinámica. ¿Quién me dice el principio cero de la termodinámica? Tenemos el primer principio también de la termodinámica. El segundo principio de la termodinámica. Y el tercer principio. ¿Quién me dice qué es el primer principio de la termodinámica? ¿Perdona? No, el cero, el cero, el cero. Sí. A ver. Ujú. Equilibrio térmico. ¿Sale? Los cuerpos en contactos. Dice, si un cuerpo A se encuentra en contacto con un cuerpo B, después de un tiempo alcanzarán, alcanzarán un equilibrio térmico. Y si un cuerpo C está en equilibrio con ellos, todos tendrán la misma temperatura. Ok, este principio no se puede demostrar matemáticamente, solo es un principio que se observa empíricamente. Si tú pones un cuerpo y otro cuerpo, en algún momento los dos van a adquirir la misma temperatura, ¿están de acuerdo? Y eso lo hablábamos la clase pasada, hablamos un poquito de los supervivientes de los Andes, ¿se acuerdan? De la pipí. ¿Sí hablé con ustedes de eso? Sí. Entonces,
Pues la pipí cuando sale de tu cuerpo, pues sale a tu temperatura, ¿no? O sea, ¿qué temperatura sale la pipí? Pues a 36.6 grados, ¿no? Por ejemplo. Entonces, este principio es muy evidente, pero no se ha demostrado como tal desde un punto de vista matemático, solamente empírico. Pero es tan evidente que cuando se descubrió, bueno, cuando se formuló después de los otros principios. Entonces dijeron, ¿qué hacemos? ¿Movemos los otros principios o empezamos con el cero? Entonces decidieron meterlo antes. Principio cero. Luego tenemos el principio 2 del segundo, el primer principio de la termodinámica, que nos dice que aquí sí ya hablamos de conservación de la energía. Que también, o sea, dice, la energía lo vamos a usar, nos sirve a nosotros. La energía no se crea ni se destruye. Lo que no es del todo cierto, de hecho, cuando se observan las reacciones nucleares, por ejemplo, de fisión y fusión, de una fisión se observa que cuando un átomo pesado se divide, una pequeña proporción de masa se convierte en energía pura. Entonces la energía, podemos generar energía a partir de la masa. Y de hecho, la fusión produce más energía aún, es el combustible de las estrellas. Cuando todos recordamos a Albert Einstein como un héroe y no como el gran genocida que fue, porque de hecho, durante la Segunda Guerra Mundial él manda una carta, la voy a buscar, se la manda al gobierno de Estados Unidos, donde, miren, por un lado los nazis estaban trabajando con el proyecto, creo que se llama Proyecto Uranio. El Proyecto Uranio trataban de desarrollar una bomba atómica, ¿no? Producir energía a partir de poca cantidad de materia, mucha, y matar mucha gente. Pero el responsable del Proyecto Uranio convenció a los nazis de que no era posible, aunque él sabía que sí. ¿Sí? Pero decía, no le vamos a dar este poder, esta cantidad de tecnología a los nazis, ¿no? Y los convence de que no se podía. Entonces los nazis no presionaron mucho para desarrollar la bomba atómica. Por otro lado, el gran Albert Einstein les manda una carta al gobierno de Estados Unidos diciéndole que sí se podía. Y el gobierno de Estados Unidos decide invertir una cantidad indemne de dinero para hacer el proyecto Manhattan y desarrollar la bomba atómica. De hecho, en su lecho de muerte, Albert Einstein dicen se arrepintió, pidió perdón, bla, 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 pero bueno, ya el daño estaba hecho. Él no participó directamente en lo que sería en el proyecto Manhattan, pero pues él convenció al gobierno de los Estados Unidos de que era posible hacer una bombita que matara a decenas de miles de japonesitos, así, de una, ¿no? Y se desarrolla la bomba atómica. Entonces, aquí tenemos que el principio, pues, por ejemplo, de una fusión, sí podemos generar energía, o de una fisión, sí podemos generar energía a partir de la materia. Y también tenemos conceptos extraños como, por ejemplo, la energía oscura, porque de repente la cantidad de energía que calculamos para que exista en el universo parece no ser consistente con lo que observamos, ¿no? Entonces, vemos una aceleración del universo que no es consistente a la energía que debería de existir residual del Big Bang. Entonces inventamos un concepto que es energía oscura y explica por qué el universo se comporta como tal. Pero tal vez ni exista, o sea, no estamos seguros. Entonces, recuerden, esto es un principio que sirve para una planta en Toluca. Ya en la cercanía de un agujero negro o dentro de un agujero negro o en los confines del espacio-tiempo, no sirve. Pero para nosotros, para si vamos a diseñar una planta de producción de leche condensada en Toluca, funciona perfectamente. ¿Estamos de acuerdo? La energía no se crea. Entonces, la energía que entra en un proceso va a ser la misma energía que sale. Y aquí lo vamos a utilizar. Ahorita van a ver. Segundo principio de la termodinámica, ¿qué nos dice? Ese también nos sirve un poquito. Hay un montón de... Ajá. Ujú. También nos indica, también indica, ¿sí? La dirección de los procesos termodinámicos. Más bien nos dice que el calor siempre fluye, ¿de dónde a dónde? Del cuerpo, ¿del cuerpo qué? Y aquí hay que tener mucho cuidado con el español. De mayor, de mayor, fluye del cuerpo de mayor temperatura al de menor temperatura. Ustedes tengan mucho cuidado porque si ustedes buscan, van a encontrar inclusive, porque hay un error garrafal, hasta lo he visto hasta en libros, que nos dice que el calor fluye del cuerpo caliente al cuerpo más frío. Y no es, así no dice la ley. La ley dice que la fuerza impulsora, y lo hemos visto, los fenómenos de transferencia de calor, la fuerza impulsora es el calor, chicos. No, la fuerza impulsora es la temperatura, ingeniero. Temperatura, el gradiente de temperatura. Y es que ahí nos hacemos bolas, decimos, la transferencia de calor
¿Qué es lo que mueve el calor? Ah, pues qué tan caliente está algo. No, qué tanta temperatura tenga. Y ustedes me pueden decir, oiga, pero la temperatura no es un indicio de qué tan caliente está algo. Pues sí, pero no es el único indicio, ¿sí? ¿Qué está más caliente, agua a 100 grados Celsius o agua a 100 grados Celsius? ¿Qué está más caliente? ¿Seguros? ¿Apuestan su calificación? Y agua a 100 grados Celsius. Vale, pero, ajá, pues, vale, voy a ver. Ah, bueno, la presión. Agua a 100 grados Celsius a una atmósfera de presión. ¿Qué está más caliente? ¿Agua a 100 grados Celsius a una atmósfera de presión o agua a 100 grados Celsius a una atmósfera de presión? Ya te di más datos. ¿El el volumen o la masa? Bueno, ¿qué está más caliente? ¿Un kilogramo de agua a 100 grados Celsius a una atmósfera de presión o un kilogramo de agua a 100 grados Celsius a una atmósfera de presión? ¿Mandé? Perfecto. ¿Qué está más caliente? ¿Un kilogramo de agua líquida a 100 grados Celsius o un kilogramo de agua en estado gaseoso a 100 grados Celsius? Ok, fíjense, el kilogramo de agua en estado, aquí tenemos la entalpía, que nos va a decir cuánto calor tiene. Una idea, porque no es cuánto calor, porque ahorita vamos a ver que es una referencia con base en un punto de referencia. Pero el agua líquida a 100 grados Celsius, aquí está la entalpía de agua, ¿cómo se llama? De agua líquida a 100 grados Celsius. ¿Sí son 100 grados Celsius? No, esto es bar. Aquí me voy a los de 100 grados. Pum, 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 me voy a temperatura. 100 grados Celsius, aquí está. El agua líquida posee 419 kilojoules por cada kilogramo. Muy bien, la masa. Pero el agua gaseosa a 100 grados Celsius, un kilogramo, posee 2675. Entonces, fíjense, está más caliente el agua a 100 grados Celsius que el agua a 100 grados Celsius, pero depende de su estado de agregación. ¿Se dan cuenta? Entonces, la temperatura no es lo único que necesitamos saber para determinar qué tan caliente está una sustancia. Necesitamos saber otros parámetros, ¿sí? Como la cantidad de materia, como el estado de agregación y qué materia es, ¿sí? Ahora, fíjense, les voy a preguntar, vámonos con el principio segundo. Ujú. ¿Qué está más caliente? Más caliente. Un kilogramo de oro sale a 120 grados Celsius, o un kilogramo de agua a 60 grados Celsius a una atmósfera de presión. Ok, si ustedes no saben, si ustedes le preguntan a cualquier persona, a cualquier cristiano en la calle, esta pregunta, ¿qué creen que les van a contestar? El oro, sí, ¿por qué? Vale, porque la gente en la calle piensa que para saber qué tan caliente está algo, solamente necesitamos saber un parámetro termodinámico, que es la temperatura. Pero nosotros, como ingenieros que somos, sabemos que necesitamos saber otras cosas. ¿Cómo qué se les ocurre? Participación, ¿eh? Todos los que participan vayan pidiendo su participación. No necesariamente. Vale, nosotros nos podemos ir, ¿sale? La temperatura y la presión nos va a permitir identificar lo que sería el estado de agregación. Por ejemplo, el oro. Aquí el oro nos dice que en condiciones normales hierve, está a una temperatura de, ¿a qué temperatura nos dijeron? A 120, ¿no? Entonces vamos a ponerla aquí a 120. Ahorita les comparto esta tabla que está muy padre. A 120 grados el oro se encuentra en estado sólido, ¿sí? Cambiará, fíjense, va cambiando en función de aumento de la temperatura, cambia el estado de agregación, se vuelve líquido y después gas. Por ejemplo, a 4000 grados Celsius el oro ya es un gas. A sale a 2000 el oro está derretido, pero a 120 grados pues el oro está sólido.
Ahí está, oro sólido. El mercurio es líquido, ya lo sabemos. Aquí tenemos los que están líquidos, se vuelven azulitos a esas temperaturas. Y pues a la final, todos los elementos son, casi en ceros absolutos, son sólidos menos el helio, que es líquido y de hecho es un superfluido, sin viscosidad. Es impresionante. Luego les paso un video del helio a cero absoluto y es un líquido sin viscosidad. Como no hay viscosidad, ningún recipiente lo puede contener. Es muy interesante. Pero bueno, hasta aquí dudas. Bueno, necesitamos el CP o la capacidad calorífica. ¿Me puedes repetir? Vamos a trabajar del oro y vamos a trabajar el agua, ¿no? Ujú. El oro, este, ¿cuál es el CP del oro? ¿Qué unidades? Ajá. CP del oro. ¿Cuál es? ¿Cero punto qué? Ujú. Joules. Ujú. Sobre gramo. Kelvin. Ujú. Ok. Y el CP del agua. El agua a 60 grados a una atmósfera de presión puede estar tanto líquida como gaseosa, pero vamos a considerar que es líquida. Les voy a poner aquí agua líquida. ¿Estamos? ¿Cuál es el CP del agua líquida? Yo encontré 4186 joules sobre gramo Celsius. 4000, 4.186 joule sobre gramo Kelvin. ¿Ok? ¿Están de acuerdo? Si es 4000, seguramente será joules por kilogramo. Chécalo bien. ¿Cuál? O sea, si es 4186 el joule por kilogramo. Pero este me la da por Celsius. Es lo mismo, ¿no? Joules, temperatura joule por Kelvin. Sí, es 4.18. Sí, o sea, si es 4000, si es 4186 debe de ser joules por kilogramo. Chécalo bien. Y el grado Celsius no importa, vamos a hacer la conversión ahorita de todos modos. Una propiedad intensiva que nos va a interesar mucho es el cambio de entalpía. Ujú. El cambio de entalpía lo vamos a expresar así con un delta H. ¿Qué es el cambio de entalpía? Bueno, es una forma útil para medir qué tan caliente es una sustancia. Útil, ¿sí? No es la forma como que nos diga qué tan caliente está, porque, a ver, la entalpía es, ¿alguien tiene abierto su microfonito? Es la integral del Cp por la diferencia térmica, ¿vale? Ya saben, los límites de integración van a ser la temperatura de alta a baja. Pero ¿qué pasa aquí? El Cp, bueno, el Cp es una variable, ¿sí? Pero en líquidos, vamos a poder considerar el Cp como una constante. Entonces, el Cp o la entalpía para líquidos lo podemos calcular como el Cp. Y como es una constante, sale de la integral y la integral de dt es, o sea, si yo integro dt de temperatura alta, o sea, me quedaría así, de temperatura de alta, no quiero esa, si lo que quiero es calcular de temperatura alta a temperatura baja, nos va a dar dt. La integral de dt es t, ¿están de acuerdo? Evaluada en ta a tb va a ser cp por pues, la temperatura de alta menos quién, menos la temperatura de baja, ¿están de acuerdo? Integrando eso considerando el cp constante. Chicos, es un error. El cepa es variable, pero como el volumen, pero el volumen en los líquidos lo consideramos una constante, sobre todo si nuestro intervalo no es muy grande de temperaturas. Lo mismo vamos a considerar con el Cp. El Cp lo vamos a considerar constante en líquidos y en sólidos. Entonces la fórmula se simplifica mucho, nos quedaría Cp por el incremento de temperatura. Entonces, el cambio de entalpía nos dice cuánto calor puede contener una sustancia en función de la temperatura. Es decir, bueno, sin hacer el cambio de fase. ¿Estamos? El cambio de fase tenemos que considerar
el calor de vaporización para ver si hay un cambio de fase o de fusión. Entonces, mientras no haya cambio de fase, por ejemplo, si yo quisiera calcular el cambio de entalpía o qué tan caliente, una indicación de qué tan caliente está el oro, para calcular la entalpía, ¿sale? Del oro, necesitaría que la entalpía delta H de oro, ¿qué necesitaría? Pues necesitaría conocer el CP del oro, que es el que me están dando aquí, 0.1291 gramo Kelvin. ¿Y cuál es su cambio térmico? Ahora, ¿cuál creen que sería nuestra temperatura de baja? Porque nosotros vamos a considerar qué tan caliente está una sustancia o el calor que lleva una corriente con la siguiente fórmula. El calor no va a ser otra cosa que la masa por el incremento de entalpía. El incremento de entalpía en este caso sería el incremento de entalpía del oro. La masa del oro, el calor que tenga el oro, qué tan caliente está, la indicación la vamos a calcular con la entalpía. Entonces, ¿cuál creen que sea nuestra temperatura, nuestro incremento de temperatura? ¿De dónde a dónde vamos? Bueno, la temperatura de alta va a ser la temperatura que queremos. ¿Cuánto es? 120 grados Celsius. ¿Están de acuerdo? ¿Y cuál sería la temperatura de baja? Podría ser. Si quisiéramos saber cuánta calor hay con base en todo el incremento de temperatura, pues tendríamos que irnos básicamente desde 0 grados, ¿no? Y ahí con el oro podríamos, porque no hay cambio de fase, el oro está en sólido. Entonces, de 0 a 120 grados, o de menos 273.13 grados Celsius hasta 120. Pero miren, chicos, les voy a hacer un spoiler. Como lo que usamos mucho es el vapor de agua, tomamos como referencia el agua porque el agua se fusiona a 0 grados. Entonces, a ver, pregunta, ¿un hielo a menos 5 grados está caliente? ¿Un hielo a menos 5 grados Celsius está caliente? Contesta. Claro, estrictamente sí. Ujú. Está caliente porque ese hielo podría calentar un hielo que esté a menos 200. ¿Están de acuerdo? Y está a 195 grados más a mayor temperatura. Y por lo tanto va a calentar al que está a menor temperatura. Entonces, realmente para saber que estoy completamente frío, tendríamos que estar en el cero absoluto. Pero no es una temperatura que nos sirva, porque nosotros vivimos muy lejos de esa temperatura. ¿Están de acuerdo? O sea, realmente vivimos extremadamente lejos. Nos movemos en el área, los seres humanos nos movemos en el área, en la zona de confort, que es de 10 a 20 grados Celsius. Y por ahí, cerquita, fuera de eso, nos sentimos hasta disconformes y inventamos los aires acondicionados, nuestros procesos industriales funcionan a esas temperaturas. Por ejemplo, un evaporador, aunque adentro esté a mayor temperatura, necesita que el entorno esté a cierta temperatura. Nuestros refrigeradores necesitan que el entorno esté como a 20, 15, 10 grados para que funcionen. ¿Sí? Si les cambiamos la temperatura, si subimos la temperatura a 80 grados, un refrigerador ya no va a funcionar. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, establecemos una temperatura de referencia siempre que son 0 grados. La entalpía, y por eso, si ustedes revisan lo que serían las tablas de vapor, a 0 grados la temperatura del líquido, la entalpía del líquido saturado es de cero, porque sería el CP del agua por el incremento térmico y el incremento de temperatura es cero, menos cero es cero, entonces la entalpía del líquido es cero. ¿Están de acuerdo? Aunque el agua a 0 grados pues está caliente porque inclusive está líquida, pero para nosotros como nuestro punto de referencia es ahí, el agua tiene cero de entalpía. Entonces, una corriente con agua a 0 grados líquida para nosotros no cede calor al sistema. ¿Sí me explico? Tiene cero de calor. Pero es por nuestra referencia como seres humanos. ¿Sí? No se casen, no piensen que es porque así es. No, nosotros establecimos arbitrariamente ese punto de referencia, lo usamos, nos sirve, nos funciona, genial, seguimos con él. ¿Están de acuerdo? Entonces, vale, yo tendría que hacer esto. Pero bueno, aquí yo tengo como una cosilla, ¿no? Porque aparte, pues tengo que convertir Kelvin a grados Celsius. ¿Cuál es la equivalencia de un grado Kelvin con respecto a un Celsius?
Un grado Celsius es un grado Kelvin. ¿Están de acuerdo? Ok, ahí hay equivalencia. No hay pierde. ¿Todos de acuerdo? No se vayan a equivocar. ¿Mande? ¿Alguien tiene dudas con esto? Porque yo he visto maestros inclusive que dicen que un Kelvin son 273 Celsius. Y no. Un Kelvin es un Celsius. ¿Están de acuerdo o no? Estamos viendo un proceso de incremento de temperatura. Estás aumentando la temperatura. ¿Sale? Lo que estamos viendo aquí es un proceso de aumento de temperatura. Si tú aumentas la temperatura del agua un Kelvin y pasa de 295 Kelvin a 296 Kelvin, ¿cuántos grados Celsius le aumentaste de temperatura a esa agua? Uno. ¿Estás de acuerdo? Claro, o sea, lo que tú avanzas en kelvins es lo que tú avanzas en Celsius. Entonces la equivalencia, un grado Kelvin es bueno, un Kelvin, porque un grado Kelvin no se dice un Kelvin es un grado Celsius. Ujú. Ahora, si tú tienes una sustancia a 25 grados Celsius, en Kelvin van a ser 298.15, ¿ok? Pero si tú subes la temperatura de algo un Kelvin, subiste la temperatura de eso un Celsius. ¿Estás de acuerdo? Un grado Celsius. Tengan mucho cuidado porque es un error que yo inclusive le he visto cometer a algunos maestros de termodinámica y casi me quiero morir. Cuando estamos haciendo una conversión de incremento de temperatura de un delta T, si te fijas, esto es un delta T. Si yo incremento la temperatura de algo, un Kelvin, la estoy incrementando de un Celsius. Si yo paso de menos 273 a menos 272 grados Celsius, subí cuántos Kelvin? Uno. De 0 a un Kelvin. ¿Estás de acuerdo, sí o no? ¿Te expliqué bien o no? ¿Quién preguntó? Ahora me puedes dar la equivalencia de Celsius a Fahrenheit. Un grado Celsius, ¿cuántos Fahrenheit son? No, 1.8. ¿Sale? Un grado Celsius, si tú aumentas la temperatura de algo un grado Celsius, aumenta su temperatura 1.8 grados Fahrenheit. ¿Vale? Tengan mucho cuidado con esto, porque es un error muy común. Y si ustedes se equivocan al hacer una conversión térmica de incrementos térmicos, confundiéndose con una temperatura puntual, van a hacer explotar una caldera y entonces sí, se van a llevar unos cuantos cristianos en su error. Ujú. De hecho, hubo un error. Uno de estos tipos de errores le pasó a la NASA. Desarrollaron creo que una sonda, fue como en los años 80, y un equipo de trabajo trabajó en sistema internacional y otro equipo trabajó en sistema inglés. Y la sonda al momento de lanzarla explotó el cohete. ¿Sí? Y fue un error, fueron millones de dólares que se echaron a perder porque trabajaron en dos sistemas diferentes y no se informaron que estaban trabajando en sistemas diferentes, o sea, ni la conversión hicieron, imagínense. Entonces, tengan mucho cuidado, ¿no? Porque aquí, cuando hablamos de calor, la mayor parte de los accidentes en una industria se llevan a cabo en la caldera y en las líneas de flujo de vapor, porque es vapor a presión. Entonces, tengan mucho cuidado. ¿Están de acuerdo a esto? Incremento térmico. Entonces, yo ya hago ¿cómo se llama? Mi análisis dimensional. Kelvin con Kelvin se vuelve uno. Los Celsius se van con el Celsius. Y nos da que nuestra entalpía de el oro a 120 grados, ¿sale? ¿Cuánto les da, chicos? Fíjense las unidades que nos da la entalpía. Por eso son tan útiles. El problema que les dicté hace ratito va a ser una entalpía molar, pero igual sirve para lo mismo. Entonces, ¿cuánto les da? Entonces, la cantidad de calor que contiene por cada kilogramo, ¿vale? Joules por cada gramo de oro. Entonces, si yo quiero calcular qué tan caliente está la corriente, pues necesito saber o cuánto calor trae. Necesito saber, ¿sale? Porque el calor es una propiedad extensiva, depende de la cantidad de masa. Entonces yo necesito saber cuánta masa tengo. Yo tengo un kilogramo o lo que sería, bueno, un kilogramo. Y mi entalpía, yo ya la calculé. La entalpía es de 15.492 kilojoules por cada kilogramo de sustancia. Entonces, ¿qué tan caliente está? Bueno, kilogramo con kilogramo se va. Nos da que tiene 15.492 kilojoules.
Entonces yo ya sé que esta sustancia tiene una entalpía, un calorcito, una cantidad de calor de 15 puntos. Ahora, la entalpía del agua, vamos a calcularla, es agua líquida a 60 grados. ¿Sí? ¿Cuánto calor tiene? Primero tenemos que ver su entalpía, ¿no? Que nos va a dar la indicación de qué tan caliente está, multiplicándola por su masa. Entonces yo veo la entalpía. Sí, sí, ya lo convertí. No. Mil entre mil por 15.492. ¿Lo convertí o no? Vale. Ok, entonces, ¿quieres que lo haga? Ya te quedó claro. O sea, multipliqué por 1000, pero divido entre 1000. Entonces, cuando haces una conversión. Ah, ok, perfecto. Cuando haces una conversión y pones K acá y K acá, 1000 entre 1000, si te fijas K con K se va, se vuelve uno y te queda lo mismo. ¿Vale? Entonces, el incremento de entalpía del agua, ¿sale? Vamos a ponerlo. Yo ya sé que el CP del agua es 4.18. Y lo hablábamos la clase pasada con lo de Acapulco, ¿se acuerdan? ¿Qué se enfría más, Acapulco o México? Pues se enfrían lo mismo. Lo que pasa es que el cambio térmico, aquí es donde se detecta ese cambio térmico, pero la cantidad de calor que se remueve es la misma. Ahora lo estamos viendo al revés. Es de 4.186. Necesitamos darle 4.186 joules a cada gramo de agua para que cambie un Kelvin o un Celsius de temperatura. Entonces nos dice que la entalpía de mi agua a esta temperatura, o sí, la indicación de qué tan caliente está, va a ser. Ah, pero el agua está ¿qué? A 60 grados, ¿no? Mucho más. Iba a usar la palabra mucho más fría. Incorrecto. Está a menor temperatura. Ahorita vamos a ver qué sustancia está más caliente. Entonces sería 4.186 por 60. Nos da lo que sería 251.16 joules por cada gramo. ¿Se fijan? Y entonces con esto yo puedo calcular qué tan caliente está la corriente de agua. La corriente de agua, ¿sale? O el kilogramo de agua, tenemos la misma cantidad de agua, ¿no? Un kilogramo, ¿sale? Entonces voy a meter aquí lo que sería el agua. El calor del agua o de la corriente de agua va a ser la masa que tenemos de agua. La masa que tenemos de agua por la entalpía del agua que acabamos de calcular a esa temperatura. Y nos da que tenemos 251.16. Entonces, el calor que tiene esa cantidad de agua es 251.16 kilojoules de calor por la misma corriente de agua. Pregunta, ¿qué corriente está más caliente? ¿La de agua o la de, sale, la de agua o la de, ¿cómo se llama? O la de oro? ¿Qué está más caliente? ¿La de agua, sale, o la de oro? La de agua está más caliente que la de oro. ¿Alguien quiere entrar tarde? Vamos a. ¿Sí ven? Si se fijan, la cantidad o la corriente de agua, ¿sale? Está más caliente que la de. Vale, voy a introducir otra. Insertar una fila encima. Entonces, el oro está más frío, ¿no? Más, más frío. ¿Sale? El agua está más caliente. Ujú. Entonces, ¿están de acuerdo que la corriente más caliente es la de agua, y la corriente más fría es la de oro? Ahora pregunta, chicos, ¿quién va a calentar a quién? Si yo pongo en contacto ese kilogramo de agua con el kilogramo de oro, ¿quién va a calentar a quién? ¿El oro al agua o el agua al oro? ¿Segura? ¿Qué nos dice la segunda ley de la termodinámica? El oro va a calentar al agua, ¿sí? El flujo de calor va a ser del cuerpo ¿qué?
del cuerpo más frío al cuerpo más caliente, porque la fuerza impulsora de la transferencia de calor, ¿qué es? La temperatura, no el calor, ¿vale? Entonces, el calor, ¿sale? Vamos a ponerlo así, vertical, y vamos a ponerlo que va a ir del cuerpo de mayor temperatura, que es el de este, se va a ir al de menor temperatura, que es, ¿sale? Que es este. Entonces, vamos a ver, ¿vale? Sí, con gusto. No, no se hagan bolas. Ahora sí que el más caliente es el más frío. No. A ver, ¿sale? Ok, es que tenemos que quitarnos ciertos paradigmas que cargamos desde que somos peques, ¿no? O sea, cuando somos niños nos enseñan nuestros papás, ah, eso está caliente porque tiene mayor temperatura. Y luego nos dice, eso está más frío porque tiene menor temperatura, ¿no? Llegan, llegan a la universidad, les quiero enseñar termodinámica y hay un gran drama porque asocian como sinónimo mayor temperatura ¿a qué? A, a que está más caliente, a calor. Y recuerden, no son sinónimos. La clase pasada hablamos de este Sadi Carnot. Sadi Carnot se dio cuenta que calentar no significa necesariamente subir temperatura. Son dos procesos que pueden ser completamente independientes. Ni enfriar significa bajar temperatura. Y no tenemos, bueno, él sí le puso un nombre, le puso como, el nombre que le puso fue, ay, ¿qué nombre le puso? Le puso expansión isotérmica, ¿sale? Para decir, bueno, estoy bajando la temperatura, ¿sí? Una expansión adiabática, ¿no? Por ejemplo, bajamos la temperatura sin enfriar, ¿sí? Pero podemos tener una compresión isotérmica, subir la temperatura sin calentar. Bueno, es un despapar. Entonces él se dio cuenta que son dos cosas independientes. Llegan a termodinámica y en nuestras mentes, ¿sí? Está asociado calentar o más caliente con mayor temperatura. Entonces, recuerden, chicos, la temperatura sí es un indicio de qué tan caliente está una sustancia. Es un indicio, no más. Nos sirve para estimar qué tan caliente está. Pero yo para saber cuánto calor tengo necesito calcular, por ejemplo, la entalpía, ¿sí? Y eso me va a decir qué tanto calor tiene una corriente. Si se dan cuenta, esta corriente, la corriente, lo que sería el agua, tiene menor temperatura, está a 60 grados, pero la cantidad de calor que tiene contenida en ella es mucha más que la cantidad de calor que contiene el oro a 120 grados. Entonces, el oro está a 120 grados, pero está más frío, pero está a mayor temperatura. Entonces, en este caso, si yo pongo en contacto el oro con el agua, y lo vamos a ver cuando veamos, por ejemplo, psicometría y secado, se van a dar cuenta que las características del aire cambian. Entonces, puedo yo tener aire más caliente a menor temperatura. Y eso se debe a que hay mayor cantidad de agua. Entonces, eso les causa mucho conflicto a veces. Entonces, yo les pido que en su mente rompan con ese paradigma de que calor caliente es sinónimo de más temperatura. Sí, la temperatura nos da un indicio, pero no nos dice qué tan caliente está algo. Sí, por eso yo les dije el agua a 100 grados, ¿qué está más caliente? ¿El agua líquida a 100 grados o el agua gaseosa a 100 grados? Pues evidentemente va a estar mucho más caliente el agua gaseosa a 100 grados. Pregunta, ¿qué está más caliente? ¿El agua líquida a 100 grados Celsius o el agua gaseosa a 100 grados Celsius? ¿Qué creen que está más caliente? Vamos a ver. El agua gaseosa a 0 grados, perdón. ¿El agua gaseosa a 0 grados o el agua líquida a 100 grados? Vale, el agua gaseosa, fíjense, el agua gaseosa, aquí está lo que sería la entalpía de gas, ¿no? El agua gaseosa a 100 grados, un kilogramo tendrá 2500 kilojoules. El vapor de agua a 0 grados tiene 2500 kilojoules por cada kilogramo. ¿Están de acuerdo? Y el agua líquida a 100 grados Celsius, fíjense, a 100 grados, estas tablas me permiten, sin necesidad de hacer cálculos, el agua líquida a 100 grados tiene 419 kilojoules por cada grado, por cada kilogramo. Quiere decir que el agua gaseosa a 0 grados
es unas 5 veces más caliente que el agua líquida a 100 grados. El agua gaseosa a 0 grados es 5 veces más caliente que el agua líquida a 100 grados. Parece totalmente contraintuitivo. Claro que si yo pongo una corriente de agua a 100 grados Celsius con una corriente de vapor a 0 grados, el agua de 100 grados Celsius va a acabar calentando al agua de vapor a 0 grados. Pero está más caliente el agua de vapor. Yo sé que su cerebro en este momento les está haciendo como pum, pum, pum. ¿Están de acuerdo? Sí, Ya sí. me colapsó. Ya las colapsé, sí, claro. Entonces de repente cuando yo entro, sí, a lo que sería, déjenme pongo pausita a ver si, ok, está en internet, sí, ok, dirección, ajá, Pero entonces con el ejemplo que, o sea, en el último que acaba de dar, ¿qué transfiere si no es el de mayor temperatura? Ya me volví confundir. vale, espérame, déjame ver si encuentro una, una imagen, porque el otro día, o sea, transferencia de calor, ¿no? Por aquí vemos, déjame ver si encuentro, hay imágenes, aquí está bien, mayor a menor temperatura, y de repente encontramos algo. Este está bien, mayor a menor temperatura, pero encuentro en algunos, he encontrado así de repente que hasta me dicen, es que sí, aquí está un error, transferencia de calor del cuerpo más caliente al cuerpo más frío, ¿sale? Y es que inclusive en inglés tienen problemas con esto, no es sinónimo, ¿sale? Pero en español ustedes podrán encontrar, ahora que encuentre una imagen que diga que va del cuerpo de la dirección de la transferencia de calor del cuerpo caliente al cuerpo frío, eso es un error que sucede mucho, ¿sale? Mira, en inglés la traducción sería del cuerpo de mayor temperatura, del cuerpo más caliente al cuerpo más frío. Y entonces ahí tenemos un error, ¿sale? Esto está en inglés, pero bueno, lo van a encontrar algunas veces y no es lo mismo, no es un sinónimo. Repíteme tu pregunta, ingeniera. Ah, es que en el último dijo, ¿no? Que el vapor de agua o el agua de líquida tiene mayor temperatura en que el vapor, pero no le transfiere la energía. O sea, entonces que No, sí. A ver, si tú pones agua, a ver, el agua gaseosa a 0 grados, y aquí lo vamos a ver, el agua gaseosa a 0 grados posee 2500 kilojoules por cada kilogramo. Ujú. Mientras que el agua líquida a 100 grados Celsius posee 419. ¿Quién tiene más calor? Por ende, ¿quién está más caliente? ¿El agua líquida a 100 grados Celsius o el agua gaseosa a 0 grados Celsius? A 0 grados Celsius. Pero si tú pones en contacto el vapor de agua a 0 grados Celsius con agua líquida a 100 grados Celsius, ¿quién va a calentar a quién? ¿El agua líquida o al vapor o el vapor al agua líquida? el agua líquida al vapor. Claro, le va a ceder calor, ¿sí? Ah, ok. Porque recuerden, la fuerza impulsora de la transferencia de calor es ¿qué? La temperatura. La temperatura y no el calor, ¿sí? Ah, ok. Sí. ¿Están de acuerdo? Son dos cosas diferentes. Tienen que quedar esto claro. Claro, que ya más o menos se entendió. Ya más o menos, yo sé, llevas toda la vida pensando que es otra cosa. Y uno va por el mundo. Afortunadamente en algún momento nació Sadi Carnot y se dio cuenta de esto. Fundó una ciencia completa y nosotros tenemos este increíble nivel de vida, esta calidad de vida post-industrial, ¿sale? Que viene un virusillo ahí pedorro que mata al menos del 1% de la población y estamos tan acostumbrados a nuestro desarrollo tecnológico que de repente nos volteó la vida. Fue regresar a hace unos siglos cuando no había antibióticos, vacunas ni nada. Entonces, y se fijan lo que nos costó. Y seguimos aquí en distancia, seguimos pues tratando de salir así como ratoncitos espantados, regresar a nuestra vida normal, porque ya no estábamos acostumbrados, ¿no? La ciencia nos estaba funcionando también, pero por eso fue muy importante cuando sale el coronavirus ponerle nuevo coronavirus, porque la ciencia funciona, chicos, pero no es inmediata y expedita. La ciencia tarda, toma tiempo en desarrollar herramientas y estrategias de defensa. Hoy por hoy ya tenemos barreras biológicas, tenemos vacunas, muchas,
muchas marcas, tenemos tratamientos que se están probando, tenemos un montón de técnica que estamos usando a nuestro favor para regresar a nuestra vida normal. Estaba oyendo podcast sobre algunas pandemias y la pandemia justiniana. Dicen, la primera cuarentena duró 20 años. Y yo cuando oí eso el año pasado dije, no puede ser. O sea, imagínense aventarnos una cuarentena de 20 años. O sea, la economía de Europa en ese momento, y fue la primera cuarentena, 20 años. Échense. Sin la ciencia, quién sabe cuánto tiempo tardaríamos en salir o regresar a la normalidad. ¿Sí? Y vamos a estar luchando contra esta cosa, como luchamos contra todo. Pero la ciencia nos funciona. ¿Ok? Pero hay que entenderla para que sirva. No nada más decir, es que la ciencia dice. No, la ciencia nos guía, ¿sí? Pero la mayoría de la gente no tiene ni conocimientos básicos. O sea, la mayoría de la gente ni siquiera sabe qué es calentar. Y entonces te quieren enseñar y te quieren dar. Porque pregunta, ¿todas las opiniones tienen el mismo valor, chicos? Pues depende, ¿no? Del tema No, en todas no. específico. Las opiniones tienen diferente valor. Si tú te enfermas de cáncer, no le vas a preguntar a la florista de la condesa No, su pero opinión. De, depende del tema, ¿no? claro, pero las opiniones son diferentes. Tienes que ver el tema y tienes que ver la capacitación, el conocimiento y las bases teóricas que tiene cada persona y lo que está usando para opinar. ¿Sí? Sí, pero yo me refiero, por ejemplo, si una persona enferma de cáncer, pues le va a creer más a un doctor que, como se dice, a una florista, ¿no? Claro. Y no, pero si estamos preguntando cuál es la flor que es más adecuada para curar, bueno, la opinión de la florista es más valiosa. ¿Estás de acuerdo? Nada más que actualmente está la noción muy occidentalizada de que todos tenemos, o sea, confunden lo mismo, calentar, consumir temperatura, confunden el derecho a opinar con los valores de las opiniones. Y dicen, es que mi opinión es tan válida como la tuya. Y la respuesta inmediata es no. Tenemos que ver quién tiene mayor conocimiento y conocimientos más válidos para sustentar qué opinión es más válida. Sí, no todas las opiniones. Sí, También entraría lo de hablas por lo que más te comenta o por ejemplo, acudes y tienes opiniones que si no te pasa, o sea, como que quieres escuchar lo que tú quieres y si no es así, no es válido. ¿Sí me explico? vale, no, eso es otra cosa, eso es convenenciero, ¿no? O sea, de repente, por ejemplo, si tú estás enfermo y tienes cáncer y varios oncólogos te dicen, bueno, tu cáncer no es tratable, o sea, yo te sugiero inclusive que no te sometas a ningún tratamiento porque no tiene sentido, solo vas a prolongar el sufrimiento. Te lo pueden recomendar. Pero de repente tu tía dice, no, es que Dios, y yo pienso, y yo opino que debes echarle ganas porque siempre hay que guardar esperanza. Entonces, pues tal vez tú quieras vivir, ¿no? Y tal vez tú quieras guardar la esperanza. Es tu derecho. Pero eso no quiere decir que la opinión de tu tía sea más válida que la del oncólogo. No sé si me explico. O sea, tú decides, ¿no? Pero las personas inteligentes van a tomar opiniones de personas competentes en la materia en que estás pidiendo la opinión. Si ustedes llegan a ser jefes, tienen que buscar asesorarse con personas que tengan los conocimientos adecuados para lo que quieren ser asesorados. ¿Sí? Ese es un problema. Los mejores jefes logran esto. Se rodean de gente que tienen la capacitación adecuada y logran tener mayores éxitos. Entonces, aquí, si se dan cuenta, podemos identificar qué calienta más a qué. ¿Ok? Vamos a hacer un problemita muy, 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 muy básico. Vas a concentrar leche con ayuda de un evaporador que trabaja a una tercera parte de la presión atmosférica. La concentración de entrada en la leche de sólidos es de 0.02 en fracción masa y se concentra hasta el 15% masa. Si el CP de los sólidos es de un, una cuarta parte el CP del agua y el incremento en la temperatura de ebullición
dentro del evaporador es despreciable, así como la pérdida de calor al entorno, determina, entorno, determina cuánto calor deberás administrar al proceso. Y si, si el calor proviene de vapor saturado a 2 atmósferas y solamente cede su calor latente de vaporización para el proceso, ¿cuánto necesitarás para operar? Si deseas producir 100 kilogramos por hora de leche evaporada. ¿Okay? Vamos a tratar de resolver este problemita de entrada para que vean qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? El tercer principio de la termodinámica nos habla de la imposibilidad de llegar al cero absoluto porque todos los procesos reales tienden a incrementar la entropía y no podemos llegar por medio de procesos ideales a un punto donde la entropía sea cero. Pero eso no nos va a servir nosotros mucho aquí porque pues no estamos utilizando, por ejemplo, vamos a hacer ciclos de potencia o algo. Con los tres primeros principios, el 0, el 1 y el 2, nos va a ser más que suficiente. ¿Ok? Entonces vamos a tratar de resolver este problemita. ¿Están de acuerdo? ¿Listos? Claro, déjame nada más abro esto y terminen lo de copiar, ¿vale? ¿Cuál sería la operación unitaria que vemos aquí, chicos? Ayúdenme. ¿Es un qué? Un evaporador. ¿El objetivo del evaporador cuál es? No, purificar no. Incrementar la concentración, ¿sale? El objetivo, por ahí varios me contestaron purificar a la hora del examen y pues les bajé puntitos, ¿no? Entonces, el objetivo del evaporador es básicamente concentrar. Vamos a resolverlo de entrada. Lo primero, vamos a ver cuánto calor necesitamos utilizando el principio de conservación de la energía. Entonces vamos a poner aquí, ¿sale? Entonces tenemos una corriente de entrada. ¿Cómo le quieren llamar a esta corriente de entrada? ¿Les parece A? A, ¿vale? Tenemos la corriente A de entrada. ¿Y cuántos componentes identificamos en el proceso, en el sistema? Dos, ¿no? Que va a ser el agua o pueden ser el disolvente. Y Y, que va a ser los sólidos o el soluto. ¿Están de acuerdo? Los que se van a los sólidos solubles, ¿no? ¿Sí o no? Sólidos solubles. Ahorita ponemos la corriente, ¿no? Estoy empezando con la corriente A. Entonces, en la corriente A, díganme, ¿cuál es la fracción de disolvente a la entrada? Lo que sería XA. No, B. La fracción es una concentración. ¿Cuál sería la fracción? 0.02. 0. Del solvente sería 0.98. ¿Estás de acuerdo? Lo que es de sólidos solubles trae un 2%, lo que sería Ya. Ya es 0. Aquí sí es 0.02. Aquí nos falta, ya que estamos empezando a hacer lo que sería una operación de transferencia de calor,
Nos falta otra propiedad intensiva que no hemos usado. ¿Cuál es la otra propiedad que vamos a utilizar? La temperatura. No nos dice la temperatura, pero entonces podemos considerar una temperatura estándar. ¿Les parece 25 grados Celsius de entrada? No nos la dicen. Pero cuando no nos dicen, consideramos una temperatura estándar. Ya tenemos. Ahorita tendremos que conocer otra propiedad que sería la entalpía, pero ahorita lo hacemos, ¿no? Siguiente, vamos a tener una salida que va a ser lo que nos decía su compañera, que es que la salida de quién? Pues de la leche evaporada, ¿sí? De la leche ay, pero aquí quiero una flechita. Vamos a meter, no metí la flechita. De la leche evaporada. Va a salir por acá. ¿Qué nombre le quieres dar a esa corriente? B. Entonces la leche evaporada, su compañera la bautizó como B. De hecho, nos da nuestra base de cálculo aquí. ¿Cuál sería la base de cálculo ahí? Nos dice que queremos producir ¿cuánto? 100 kilogramos por hora de leche evaporada. Ujú. Ahí está, 100 kilogramos por hora. Y necesitamos los componentes, ¿no? O más que los componentes, las propiedades intensivas, que son las que van a describir el proceso. Entonces nos dice que vamos a concentrar hasta ¿cuánto? Vamos a concentrar hasta el 15% en masa. Entonces, ¿lleve cuánto vale, chicos? 0.015. Por lo tanto, la concentración de disolución, o de disolvente, perdón, será de 85, 0.85. ¿Están de acuerdo? Ahora la temperatura de B, ¿cuál sería? ¿Cómo la podríamos determinar? También necesitamos saber lo que es la salida de quién? Del vapor. El vapor sale por acá. Le vamos a llamar C. No conocemos el caudal de C. ¿Por qué? Ahorita lo vamos a usar. Espérame, primero vamos a hacer lo que sabemos hacer, ¿no? El balance de masa, ese ya lo sabemos hacer. Díganme, ¿cuál es la fracción de sólidos en C, en el vapor? Cero. Por lo tanto, la fracción de agua en el vapor es 1. ¿Ok? Y nos dan otro dato importante. ¿Nos dan qué? La presión del evaporador. ¿Cuál sería la presión del evaporador? No, del evaporador no. Nos dice que es una tercera parte de la presión atmosférica. Ustedes ya se saben la presión atmosférica porque la han estado jugando, ¿no? La presión atmosférica son alrededor de 100.000 pascales o 101.325 pascales, ¿sale? Esa es la presión atmosférica. Claro que nos está pidiendo ¿qué? La tercera parte de eso. Entonces voy a dividir eso entre 3. Esa es la presión que es de nuestro evaporador. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no es la presión de la atmósfera? De hecho, ustedes están batallando por conseguir esa presión, ¿no? ¿Dudas, chicos? ¿Hasta aquí bien? Chicos, ¿dudas? ¿Alguna preguntita? ¿Algo? Vale, entonces hasta aquí, pues hemos estado trabajando lo que nosotros ya sabemos. Y de hecho, podemos conocer más características del proceso, ¿no? Podemos empezar con un balance de masa, ¿no? ¿Cuál sería mi balance de masa aquí? Balance de masa global. Balance de masa global. ¿Cuál sería, chicos? A es igual a B más C. Perfecto. De aquí yo conozco solamente a B. ¿Qué sugieres hacer? ¿Qué sugieres hacer, ingeniero? Yo conozco a B. ¿Podemos hacer un balance de qué? Balance
de sólidos, ¿no? ¿No les parece? ¿Quién me da el balance de sólidos, chicos? Ajá. AXA es igual a BXB es igual a más E más EX. Muy bien, participación. Recuerden, los que participan vayan pidiéndolo. Ah, de sólidos, sí, sí, sí. Muy bien. Perfecto. Participación. Y. Entonces, si se fijan, la fracción en C de sólidos vale ¿cuánto? Cero. Entonces tenemos que nuestro balance está muy fácil. Yo puedo dimensionar bien mi proceso. Entonces me queda que AYA es igual a BYB. Yo conozco la fracción de cómo se llama de sólidos en la entrada y vamos a, tendríamos que hacer esto. Entonces sería BYB. Yo sé que BYB son 15, porque 100 por punto 15 son 15, entre YA, que sería 0.02. Entonces nos da la corriente de alimentación de leche, que son 750 ¿qué? Kilogramos por hora. Por lo tanto, yo puedo conocer a C. A B. ¿B cuánto sería? 750 menos 100 serían 650 kilogramos de vapor evaporado por hora. Entonces ya ahí, yo ya, pues ya hice algo que ya sabía hacer. Aquí ya son 650. ¿Hasta aquí alguien tiene dudas? Y aquí son 750. Hicimos el balance. Ujú. Hicimos el balance. Así. No conocemos esto, no conocemos esto. Y establecí el balance aquí. Así alrededor del evaporador. Okay. Entonces la frontera del sistema la establecí así. Okay. Entonces ya tengo más datos, ¿no? Ahora voy a tratar de hacer un balance de calor. Chicos, vamos a hacer nuestro primer balance de calor. Utilizando la ley de conservación de la energía, hagamos nuestro primer balance de calor. ¿Ok? Entonces sería balance de calor global de calor. Ahí está. ¿Quién me da el balance de calor aquí alrededor de este proceso? ¿Quién le va a dar calor? Primero tendremos que determinar el CP o la entropía. No, no, no. Nada más plantea el balance de calor. A ver, vamos a poner un calcifer. Ah, mira, este calcifer está bonito, ¿no? Sí, este calcifer me gusta. Entonces vamos a usar este, porque evidentemente algo tiene que calentar a nuestro proceso, ¿sí o no? Entonces vamos a poner, ¿qué es lo que vamos a calcular? Algo va a calentar, sale a nuestro proceso. Ahí está. Profe, pero en el texto dice que el incremento de la temperatura de ebullición dentro del evaporador es del 3 M. Pero que lo que calienta no es la temperatura. Ay, perdónenme. No, no te perdono. Es imperdonable lo que acabas de hacer. Ah, no es cierto. A ver, ahorita lo vamos a usar. Pero dime, a ver quién eres. Medina. Ok. Medina, ¿me puedes decir dónde meterías calor a este proceso? ¿Quién metería calor? El calor va a estar asociado, ¿sale? ¿A qué va a estar asociado? A la masa de las corrientes. O sea, nosotros podemos meter este, lo que sería el calor
esté asociado a la masa de las corrientes. Entonces vamos a meter calor. Vamos a poner aquí colorcitos para que nos dé una indicación de que pues ahí estoy yo haciendo lo que sería, estoy metiendo calor a mi sistema. Entonces aquí voy a ponerlo así. Ya está. Sí. Entonces ahí está. Yo voy a meter calor. La corriente A, si se dan cuenta, está metiendo calor. ¿Sale? ¿Quién más va a meter calor a mi proceso, a mi sistema? Pues aquello que lo caliente. ¿Qué puede calentar a mi sistema? Pues lo puede estar calentando lo que sería una flama, una resistencia o un o vapor. Ahorita vamos a considerar, nada más vamos a ver cuánto calor tenemos que meter. Sea lo que sea flama, vapor, sea lo que sea resistencia, sol, ¿sí? ¿Te escucho? Ah, lo vamos a hacer ahorita. Primero vamos a calcular nada más la cantidad de vapor, la cantidad de calor que requiere, ¿no? ¿Sale? Entonces, ahora vamos a sacar lo que sería, ok, voy a ponerlo ahora porque estas son las que van a enfriar el proceso, ¿sí? Ahí está. Ok, entonces, ¿quién va a sacar calor ahorita? Pues va a salir del vapor, ¿están de acuerdo? Del vapor que sale, porque va a salir de nuestro sistema. Va a salir caliente y va a llevar calor hacia afuera. ¿Quién más va a sacar calor? Pues va a sacar calor la corriente de la leche condensada, porque va a estar caliente. ¿Ok? ¿Y dónde más va a salir calor? ¿Dónde más se va a perder calor, chicos? Al entorno. O sea, se va a perder calor en el entorno. O sea, el evaporador va a sacar calor en el entorno. Pero vamos a confiar que está diseñado de tal manera que la cantidad de calor que se pierda sea despreciable, sea muy pequeñita. Entonces la vamos a despreciar, ¿están de acuerdo? Pero sí se va a perder calor al entorno. Pero su cálculo, o sea, estimar cuánto calor se va a perder, pues va a ser difícil. Por lo tanto, lo vamos a despreciar. Ahora sí, ya tenemos nosotros nuestro sistema, ¿no? Aquí es donde está saliendo el calor y aquí. ¿Están de acuerdo, sí o no? Entonces, si se fijan, el calor que voy a tener aquí, pero ahorita yo lo hago, ¿sale? El calor que yo voy a tener aquí, espérenme, dime. Sí, ves el vapor. Lo que estoy obteniendo 100 es la leche evaporada, ¿estás de acuerdo? Si tú metes leche aguada, podríamos llamarla, diluida, y le vas a quitar vapor para que se vuelva una leche concentrada con 15% en sólidos. ¿Estás de acuerdo? Entonces, tú estás obteniendo 100% de leche evaporada, de la leche Carnation, podríamos ser, pero le estás quitando agua en forma de vapor. ¿Cuánto le quitas? Bueno, si tú estás metiendo 750 de leche aguada y estás obteniendo solo 100 kilogramos de leche evaporada, pues tuviste que haber quitado el resto, la diferencia de 750 menos 100 son 650. ¿Estás de acuerdo? Vale, perfecto. Entonces, bueno, yo ya puedo hacer lo que sería mi balance de calor a partir de mi diagramita hermoso. Entonces ya tengo mi primer balance de calor. Lo hago un poquito más pequeñito esto para que quepa bien aquí. Y hacemos también esto un poco más pequeño. Entonces, ¿quién me ayuda a hacer lo que sería el balance de calor? ¿Quién me ayuda? TA, no, el calor lo vamos a expresar con Q.
el calor de Q, ¿sale? Q va a ser QA más el calor de la flama o de lo que sea, va a ser igual a quién? Al calor que salga donde QC ujú, más el QB. ¿Estás de acuerdo? Porque el calor que se pierde al entorno lo vamos a despreciar, pero bueno, lo voy a anotar ahí. Más el calor al entorno, pero este lo vamos a despreciar, ¿sale? Lo vamos a considerar que es poco, es poco importante, ¿sale? Entonces el calor, aquí le va a poner el calor dado, el calor de la flama, el calor proporcionado. Ujú, calor proporcionado. Ok. Entonces yo puedo calcular que el calor proporcionado, el calor necesario, sale. Para esto va a ser el calor que sale del condensado, de la leche condensada o evaporada, más el vapor que sale, menos el calor que entra. Ujú. Pero, bueno, voy a determinar, sale los tres calores de las tres corrientes. Para conocer, chicos, para conocer, ¿ustedes llevaron termodinámica? Como temas, vale. Entonces tenemos tres corrientes, ¿sale? Sería la corriente A, ujú, la corriente B y la corriente C. Para saber qué tan caliente está una sustancia, que necesitamos saber, chicos? La entalpía. La, la entalpía y su masa. Bueno, pero para conocer la entalpía, participación. ¿Necesitamos antes que conocer? Déjenme. Muy bien, estado de agregación, ¿sale? Entonces, propiedades. Propiedades termodinámicas. Ok, primero, estado de agregación. Muy importante porque luego no saben dónde buscar, ¿sí? No saben buscar porque dicen, ¿en qué tabla? ¿Lo meto con fórmula? Bueno, es que a veces no saben por qué, este, pues porque no saben realmente el estado de agregación que tienen. Ahí está, ¿no? Estado de agregación. Vale, la corriente A, ¿qué estado de agregación tenemos? Es leche, leche líquido, líquido, ¿no? Una fase líquida, importante saberlo. Luego B, que es la leche condensada, ¿qué fase tenemos? No, ¿cuál sólida? Líquida. Otra vez líquida, sale nada más que más concentrada. Y en C, aquí sí tenemos ¿qué fase? Gaseosa. La fase es gaseosa, ¿no? Acuérdate que el vapor es el fluido, y si es un vapor, pero el estado de agregación es gaseoso. No te confundas, eso ya lo vimos, ¿ok? Ahora necesitamos otra cosa. Necesitamos saber antes de la entalpía. Bueno, la masa, el caudal, ¿no? Podemos poner caudal. Yo ya sé que mi primer caudal es de A, son 750, ¿no? 750 kilogramos por hora. El caudal de obtención son 100 kilogramos por hora. 100 kilogramos por hora. Y el caudal de el vapor son 650 kilogramos por hora. Otra propiedad que es importante, chicos, pues la temperatura, ¿no? O sea, no nos dice qué tan caliente está, pero sí nos va a ayudar a estimarlo. Temperatura. Ya dijimos que la temperatura de A, pues la vamos a estimar en 25 grados. ¿Cuál será la temperatura de B y de C? Vamos a usar la ley cero de la termodinámica. Pero antes, ¿qué está pasando en el evaporador, chicos? Aquí, ¿qué está pasando? Adentro del... No, no está aumentando la temperatura. Está viendo, ¿qué hace el evaporador, chicos? ¿Qué se está calentando, pero está haciendo qué? ¿Un cambio? No, un cambio de fase. Está hirviendo. ¿Están de acuerdo que dentro de un evaporador tenemos una ebullición? ¿Cómo podemos saber a qué temperatura hierve el agua? Pues para saber a qué temperatura hierve el agua,
necesitamos saber la presión. La presión del evaporador, ¿sale? Entonces, pues podemos obtener otra propiedad importante que es, fíjense todo lo que necesitamos saber, por eso luego se confunden tanto, para saber qué tan caliente está una corriente. Necesitamos todos estos datos, si no, no vamos a saber qué tan caliente está una corriente. Entonces, por eso cuando te dicen, oye, ¿qué está más caliente? Eso y eso, bueno, me puedes dar un montón de datos para yo calcular qué tan caliente está, o me estás preguntando qué tiene más temperatura, porque son dos cosas diferentes. Claro que si le estás hablando en lenguaje común a alguien, se te va a quedar viendo así como, ¿cómo se llama? No seas mamón. De hecho, el otro día estaba platicando con una amiga y alguna vez estábamos de viaje y no sé qué salió, que me dijo, es que calentar y subir temperatura, pues ella estudia arquitectura. Y yo traté de corregirla. Y el otro día estábamos platicando y dijo, es que la única vez que me he sentido incómodo fue una vez que me corregiste, que te pusiste muy intenso con algo de termodinámica que no tenía sentido. Porque yo traté de explicarlo, pero intenten explicarle esto a alguien que no está dispuesto a entender termodinámica, se van hasta enojar. O sea, esto de calentar o eso. Y yo traté de explicarle y me dijo, yo me sentí muy incómoda en ese momento. Y yo dije, uy, uy, no sé si me explico, le dije, no era mi intención. Entonces, normalmente, si ustedes están hablando en lenguaje común, cuando alguien les dice que está más caliente, lo que está tratando de decirles es que tiene mayor temperatura. ¿Sí me explico? Ustedes van a entenderlo, pero si estamos en termodinámica, si alguien que sabe termodinámica te dice, esa corriente está más caliente, no te está diciendo que tenga más temperatura necesariamente, ¿ok? Puede ser, pero puede que no. Entonces, eso sí, cásense con ello. Presión. La presión a la entrada pues puede ser una atmósfera o lo vamos a poner 100. Fíjense, la presión atmosférica, mis tablas están en bares, ¿sale? Un bar, ¿cuántos? Si yo quiero convertir bares a la presión, por ejemplo, si yo sé que la presión atmosférica, esa nos lo sabemos todos, ¿no? Es 101.325 pascales. Un bar, ¿cuántos pascales son, chicos? También todos lo sabemos. Un bar, ¿son cuántos pascales? ¿Cuál uno? Son 100.000 pascales, ¿no? Entonces vamos a tener 1.01325 bares para la presión atmosférica. Si se fijan aquí la presión atmosférica, yo la meto acá. Vamos a ver a qué temperatura herviría el agua según la presión atmosférica. Vamos a 1.03130, bueno, yo lo tengo aquí como 132 es la presión atmosférica. A esa presión el agua hierve a 100 grados Celsius. ¿Están de acuerdo? Ahora, el, ¿a qué presión está dentro del evaporador? Nos dice que está a una tercera parte de eso. ¿Estás de acuerdo? Entonces, adentro del evaporador está, aquí va un 3. Entonces, vamos a dividirlo eso, 101.325 entre 300.000. Nos dice que la presión adentro del evaporador es de 0.3375. O sea, 0.3375 bares. Yo me voy a mis tablas de vapor y busco 0.3375. Uy, tendría que interpolar. Pero sé que adentro del evaporador qué temperatura vamos a tener. Como está una tercera parte de la presión atmosférica, la leche va a estar, y ahí nos dice el problema, no hay incremento ebullioscópico, desprecialo, es muy leve. Entonces, ¿a qué temperatura está hirviendo el agua? Bueno, la leche ahí adentro, entre 70 y 72. Vale, tendríamos que interpolar, pero eso es como muy del 2020, ¿no? Prepandemia, cuando les daba yo las tablas de vapor. Normales, estábamos en las clases, ahorita estarían ustedes sentados en sus bancas y yo les estarían leyendo con sus tablitas haciendo interpolación, pero como estamos en nuestra casa cómodamente, vamos a usar tablas de vapor digitales, ¿cómo se llama? Que están en internet, ¿no? ¿Para qué? Entonces tenemos tablas de vapor saturado. Nos dicen que tenemos el sistema internacional, ¿sale? Podemos usar diferentes y fíjate, podemos usar las bares. Si yo le pongo aquí calcular, me va a dar varias características. La temperatura a la que hierve se llama vapor saturado. Ah, ¿entienden qué es el vapor saturado y qué es el líquido saturado? Con mucho gusto. Déjenme ver si tengo. Aquí creo que está. Ok, este es un diagrama de Molière.
¿Alguna vez habían visto un diagrama de Molière? Lo voy a abrir. Lo voy a abrir con... Y nos va a quedar más claro lo que les estoy diciendo. Lo voy a abrir con Paints. Este es un diagrama de Molière y nos va a dar las propiedades termodinámicas del agua. En la parte de abajo, ahorita se los comparto. Ah, miren, se los voy a compartir de una vez. Déjenme para que lo puedan estar checando ustedes al tiempo que yo. Este diagrama de Molière normalmente, chicos, no nos los dan y esperan que identifiquemos. Ok, fíjense, en el diagrama de Molière vamos a tener diferentes líneas, pero lo que serían las abscisas se van a representar con respecto, ok, con respecto, bueno, esta partecita de acá, fíjense, aquí es la entalpía. Cualquier proceso que vaya hacia acá es un proceso de calentamiento, ¿sí? Es decir, vamos a ir de menor a mayor entalpía, estamos calentando. Y la que tenemos acá, pues es la presión, que está en megapascales, ¿vale? Acá tenemos la presión, que está dada en megapascales. Megapascales es un millón, un megapascal son 10 bares. Entonces, la presión atmosférica la voy a marcar aquí para que vean qué pasa con un calentamiento normalmente. ¿Ok? Aquí tenemos la presión atmosférica que es 0.1 megapascales, ¿vale? Aquí estamos calentando. ¿Ok? Bueno, ahora les voy a mostrar las bellísimas isotermas. Las isotermas, fíjense cómo bajan así. ¿Ok? Esta es una isoterma de 100 grados. Baja así. Ay Dios. Otra vez. Ahí está. Baja así. Después sigue así la isoterma. Vean qué hermoso. Y luego vuelve a bajar para acá. Entonces, si se fijan, aquí tenemos una isoterma, ¿vale? La de 100 grados. Luego, por ejemplo, tenemos una isoterma de 200, ¿vale? Entonces, pero jálalo para allá, ¿no? La isoterma es así. Aquí sería horizontal. Sería horizontal. Y aquí tenemos la otra isoterma, fíjense. Entonces, vean cómo están las isotermas. Estas son las isoentrópicas, pero las isotermas son así. Fíjense lo que sucede, ¿ok? Si yo hago un proceso de calentamiento, vamos a tener 3 regiones aquí. Esto nos sirve muy bien para identificar las regiones. En esta parte tenemos líquido. Le vamos a llamar, bueno, líquido. Está la zona líquida. Líquido. En esta parte va a ser gas, estado gaseoso. ¿Ok? Pero la realidad es que tenemos un punto crítico como por acá. Aquí vamos a tener vapor, acá vamos a tener gas. Bueno, pongan atención para que vean. Fíjense, yo tengo agua a una atmósfera de presión y lo primero que quiero hacer es calentar agua y está a 0 grados. Entonces voy a calentar aquí, ¿sale? Va a ser de 0 a 100 grados. Fíjense cuánto estoy calentando. Pues básicamente el calentamiento que yo tendré será desde aquí, desde 0 de entalpía, hasta como 400, casi 500 de entalpía, ¿sí? Es decir, eso es calentar de 0 a 100 grados. Ahora, yo empiezo a hervir el agua, ¿ok? Y la voy a hervir de acá hasta acá. Voy a poner con otro color. Fíjense, el proceso de ebullición, si se dan cuenta, es un calentamiento mucho más fuerte que el incremento de 100 grados Celsius. ¿Te das cuenta o no? ¿Sí lo ven? Ahora pregunta, ¿qué pasa con la temperatura en ese cambio de fase? La temperatura permanece como constante. Es un calentamiento muy intenso, pero a temperatura constante. De hecho, yo por calentar agua a 100 grados, calentar me refiero a cambiar su fase de líquido a gaseoso, le tengo que dar como 2000 kilojoules. O sea que un kilogramo de agua por cambiar de fase necesita 5 veces más que un kilogramo de agua para elevar su temperatura de 0 a 100 grados Celsius. Por eso, si ustedes ponen a hervir agua,
va a tardar 15 minutos en hervir y más de 1 hora en evaporarse. ¿Están de acuerdo? Aquí está la explicación. Pero no va a hervir todo súbitamente, va a empezar a hervir una parte. Y estas son las líneas de calidad, o de calidad de vapor. Si yo ya herví 100, el 10%, yo ya herví el 20, el 30, el 40, hasta llegar a un 100%. Bueno, aquí les presento, chicos. Esta línea de acá es, se llama línea, bueno, nosotros en termodinámica le vamos a llamar de diferentes maneras. Al agua que esté por debajo de su punto de ebullición, le vamos a llamar, miren, en la literatura a veces le dicen líquido subenfriado. Lo van a encontrar en algunos libros antiguos, pero ya no, ¿sale? El término correcto es el agua que está por debajo de su punto de ebullición, le decimos líquido comprimido. Y ustedes lo están entendiendo en Marte porque están teniendo que meter presión para que tengan mares. ¿Están de acuerdo? Entonces, el agua líquida que no está hirviendo se llama líquido comprimido. Agua que no está hirviendo. ¿Sale? Luego, el agua que está a punto de hervir, ingenieros, el agua que está a punto de hervir, pero en estado líquido, es agua. Yo no puedo diferenciar el agua a punto de hervir del agua sin hervir. Es la misma característica. Me decían, oiga, ¿qué diferencia real, me preguntan, entre el vapor y el gas? Ninguna. Los dos son sustancias en estado gaseoso, tienen las mismas propiedades. Lo que pasa es que el vapor va a poder condensar y el gas no, a esa temperatura. Lo mismo pasa. ¿Qué diferencia hay entre el líquido y el líquido saturado? Porque a veces escuchan líquido saturado y dicen, ay, es que está saturado. No, no, no. No hay ninguna. Es líquido. Tiene las mismas características. Lo que pasa es que el líquido saturado alcanzó el punto de la presión de vapor necesaria para empezar a hervir. Está a punto de liberar su primera burbuja, ¿no? Entonces se llama líquido saturado. El líquido a punto de hervir es líquido saturado. ¿El agua a 100 grados centígrados es líquido saturado, chicos? ¿Mande? Es que depende. Es que depende. Depende de la presión. No, el líquido a 100 grados Celsius siempre va a tener la entalpía. ¿Sale? Siempre va a tener la misma entalpía. Pero, dependiendo de la presión, a ver, ¿por qué los frijoles se cuecen más rápido adentro de una olla express? No, al contrario, aumenta su. No. Vale, ¿a qué temperatura están cociendo los frijoles adentro de una olla express? 120 más o menos, sí. Entonces mucha gente piensa que los frijoles están hirviendo, se están cociendo más rápido dentro de un express porque están bajo presión y dicen, no, sí, sí me cuezo. No, lo que pasa es que el agua líquida dentro de la olla express llega a 125 grados Celsius. Eso hace que la transferencia de calor sea más eficiente por el gradiente térmico y los frijoles se cuezan más rápido. ¿Están de acuerdo? Entonces, ¿el agua a 100 grados es líquido saturado o es agua a punto de hervir? No, depende. El agua a 100 grados adentro de la olla express no está a punto de hervir, ni el agua a 110. ¿Están de acuerdo? Entonces, depende, chicos, para saber si va a hervir el agua necesitan saber, es que como siempre estamos bajo las mismas condiciones, pues siempre decimos, el agua siempre hierve, estamos muy acostumbrados, pero el agua hierve en función de la temperatura. Entonces, en este caso, en el caso de lo que sería el evaporador, tenemos la presión la tenemos a ¿cuánto? A 0.3375. El líquido saturado a qué temperatura, es más, aquí sería líquido saturado, porque está hirviendo, ¿están de acuerdo? ¿Sí? Uh-huh. ¿A qué temperatura va a hervir? Como entre 70 y 72 grados Celsius. ¿Están de acuerdo? Entonces será líquido saturado. El líquido saturado, chicos, es agua a punto de hervir. Y eso depende de la presión. La temperatura de ebullición no depende solo de la temperatura, sino de una mezcla en temperatura y presión. A mayor presión, mayor temperatura de ebullición. ¿Ok? A menor presión, menor temperatura de ebullición. Y llega a un punto donde el agua ya no existe líquida. ¿Sí? Ahora, tenemos acá otra línea. Si yo, por ejemplo, tengo una corriente de vapor o una cantidad de vapor establecida, ahí está,
No. Ok, aquí tengo vapor. Si el vapor está a 100 grados Celsius a una atmósfera de presión, está a punto de condensar. El vapor que va a formar la primera gota se llama, ¿cómo creen? Vapor, vapor saturado. ¿Ok? El vapor saturado es el vapor que está a punto de condensar. ¿Qué es lo que nos dice aquí? Ah, es que vamos a usar vapor que solo cede su calor latente. Lo que pasa es que cuando nosotros metemos o meteríamos en nuestro, ¿cómo se llama? En nuestro proceso vapor para enfriar, la realidad es que va a entrar vapor sobrecalentado. Ah, el vapor que está por arriba de su punto de saturación se llama vapor sobrecalentado. No es que esté muy caliente, porque podemos tener a casi cero atmósfera de presión, podemos tener vapor a 1 grado y va a estar sobrecalentado. ¿Sí me explico? O sea, sobrecalentado significa que está por encima de su temperatura de saturación en la presión que están hablando, ¿no? Entonces voy a meter, la caldera me da vapor sobresaturado. Luego va a condensar y luego va a quedar como líquido comprimido, pero la realidad es que es muy difícil luego calcular esta cantidad de calor. Entonces vamos a decir, solo cede su calor latente de vaporización. Cede su calor latente de vaporización quiere decir que solo cede la entalpía que hay de dónde a dónde, de aquí. Me la pongo en otro colorcito. Solo cede la entalpía que hay de aquí, ok, hasta acá. O sea, la entalpía que va a ceder de aquí a acá. Esto es el enfriamiento o el calentamiento que va a hacer el sistema. ¿Ya les queda más claro lo que es el vapor saturado? Líquido saturado. Ajá, entonces aquí podemos poner estado de agregación es líquido y el fluido se llama, ¿sale? Flujo termodinámico o estado o fluido termodinámico le vamos a poner. Aquí si se fijan, el líquido que está entrando a la leche es leche comprimida o líquido comprimido porque está por debajo de su punto de ebullición. Luego, como está hirviendo, ¿cómo se va a llamar aquí el asunto? Va a ser líquido saturado. Y como sale el vapor a la temperatura de saturación, se llama como vapor saturado. ¿Ok? Ahora, la presión aquí y aquí es la misma. Ahora, ¿cómo yo sé la temperatura del evaporador? Pues solo me voy a unas tablas de vapor. En las que tengo impresas, pues necesitaría interpolar. Pero pues me voy a ir acá. Solo meto la presión. La presión de mi evaporador, ¿cuál es, chicos? Me dicen que es de 0.36775 bares. Te digo, calcúlame la temperatura, me la da exacta. 71.844. La temperatura me la da 71.844 grados Celsius. Ya tengo la temperatura a la que sale la corriente de vapor y por ende la corriente de leche condensada o de leche evaporada. ¿Por qué? Porque, pues, principio cero de la termodinámica, equilibrio térmico. Si están en contacto y están en equilibrio, las temperaturas de ambas corrientes son las mismas. Ahora necesito saber también la composición. ¿Sale? La composición, vamos a establecer la fracción de sólidos, porque necesito también saber qué tan caliente está cada corriente, porque las corrientes, sobre todo la de A y la de B, tienen diferentes proporciones de sólidos. Entonces voy a poner concentración de sólidos. Concentración de sólidos. ¿Ok? ¿Cuál es la concentración a la entrada? 2%. ¿Están de acuerdo? Luego a la salida, aquí es 2%. A la salida, ¿llega hasta cuánto? 15%. ¿Sale? Anota cuánto tenía el en C, ¿cuánto sería? Sí, 0%. ¿Ok? Vale. Entonces, ahora necesito saber los CPs. Bueno, aquí ya tengo todo, ¿no? Ahora voy a calcular la entalpía. Entalpía de cada corriente. ¿Sale? Ok, vamos a calcular las tres entalpías, ¿no? Primera entalpía. Es un líquido, ¿sale? Puedo calcularla con la fórmula, porque si fuera un vapor o un gas,
ya no puedo establecer, necesitaría conocer la función del CP e integrarlo en los límites de integración. Pero aquí yo sé que necesito lo que sería el CP ponderado, porque si se fijan no solamente tenemos agua, por el delta T, tenemos también sólidos. Entonces vamos a calcular el CP de la corriente A. ¿Les parece? Perdón, la entalpía de la corriente A. ¿Ok? Entonces la entalpía de la corriente A, necesitamos calcular el CP. Vamos a calcular el CP ponderado. Primero tenemos las fracciones, ¿no? Tenemos la cantidad de agua. ¿Cuál es mi fracción de agua, chicos? Tengo 0.98 kilogramos de agua. Kilogramos de agua por cada kilogramo total. ¿Ok? Esto lo vamos a multiplicar por el CP del agua, que yo ya sé cuánto vale el CP del agua. El CP del agua lo tengo acá arriba, de hecho, del agua líquida, ¿sí? 4.186, 4.186 kilojoules por cada kilogramo de agua. Por Kelvin, o lo podemos poner en Celsius, ¿no? Luego voy a hacer la ponderación, necesito también lo que sería la fracción de los sólidos, que sería 0.02 kilogramos de sólidos por el CP de los sólidos. El CP de los sólidos, ¿cuánto nos dice que es? Nos dice que el CP de los sólidos, aquí está el problema, es de 1/4 del CP del agua, entonces solo le pongo un cuatrito aquí abajo. Ese sería el CP de los sólidos. Por el delta T. El delta T, chicos, yo ya lo tengo. ¿A qué temperatura está entrando? 25 grados Celsius. Entonces, si se fijan, kilogramos de sólidos con kilogramos de sólidos se van. Queda kilogramo, kilogramo. Y nos quedan las unidades serían kilojoules sobre kilogramo. Kilojoules totales sobre kilogramo total. Y ya con esto puedo tener mi análisis dimensional. Entonces, lo hacemos, ¿sale? Lo metemos en nuestra calculadora. 0.98 por 4.186 va a ser muy similar a la entalpía del agua porque básicamente es agua, ¿no? Entonces me da una entalpía de 103.0825. Si encuentran otra cosa me dicen y lo corregimos si tienen participación. Entonces vamos a ver cuál es la entalpía del agua a 25 grados. La entalpía del agua a 25 grados, yo puedo irme a las tablas de vapor por temperatura. La entalpía del agua a 25 grados Celsius, del agua pura, me dice que es de 104. Yo calculé 103. Es menos porque tiene un poquito de sólidos que contiene menos calor. ¿Están de acuerdo? Ahora vámonos a la entalpía de B, que es la entalpía, también es líquido. Por lo tanto, también puedo usar la misma fórmula. Lo que pasa es que aquí la concentración pasa de 98,85, aquí pasa de 2 a 15, y la temperatura, ya tengo una temperatura de 71.844, ¿sale? Entonces, si yo lo meto aquí, me dice, cambio mis fracciones, 0.85, ¿sale? 0.15, sigue siendo líquida, pero la temperatura sube un poquito, y la temperatura ahorita sería de 71.844. Entonces nos da una entalpía de 266.9 kilojoules. Fíjense, si yo me voy a las tablas de vapor a esa temperatura, 71.844, ¿sale? Me va a dar que la entalpía de líquido es de 300. ¿Yo cuánto calculé? 266. ¿Por qué menos? Porque ya aquí la proporción de sólidos es mayor. Entonces la corriente tiene menor capacidad de absorber calor. ¿Se acuerdan? Se los dije. Por eso México se enfría más, no se enfría, baja más su temperatura durante la noche que Acapulco, porque la capacidad de calor que tiene para contener su aire es menor. Entonces al momento de liberar calor se nota un descenso térmico más pronunciado. ¿Ok? Entonces ya tengo las entalpías de ambos, que una sería 103 y de la otra sería 266, lo cual tiene sentido, el proceso está calentando la leche. Ahora, acá yo tengo una corriente gaseosa que es vapor saturado.
No puedo sacarlo con la fórmula directamente, tendría que hacer una integral. Pero ¿qué creen? Para eso existen las bellísimas tablas de vapor. Es más, ya aquí ya lo tengo. La entalpía del vapor saturado es de 2629.25. 2629.25 kilojoules por cada kilogramo. ¿Okay? Regreso a las tablas de vapor. Las podríamos calcular acá. La temperatura es de 72 aproximadamente. Nos vamos acá. 72, la entalpía es 2629. Pero las tablas, sin necesidad de interpolar, me dice 2629.25. Y ahí está, porque es pura agua. Aquí lo podemos tomar directamente de las tablas porque es cero. Si fuera cero la proporción, lo podríamos tomar de las tablas. ¿Por qué podemos tomarlas, por ejemplo, de líquido comprimido de una tabla? Porque las características del líquido comprimido y del líquido saturado es lo mismo. El líquido no sabe que está a punto de hervir, ¿sí? No es diferente por sustancia. Lo que pasa es que está a punto de hervir. Entonces yo las tomé desde acá. ¿Alguna preguntita, chicos? ¿Alguna pregunta, chicos? No, profe. Ok. Lo que pasa es que vamos a sacar algo que se llama el CP ponderado. Tú ponderas tus calificaciones, ¿no? Si te digo, el examen vale el 70% y tus prácticas 30, ¿qué haces? Multiplicas el valor del examen por punto 7 y el valor de las prácticas por punto 3. ¿Estás de acuerdo? Los ingenieros, como somos muy flojos, somos muy comodinos, siempre usamos como concentración las fracciones. ¿Por qué? Porque si yo quiero, por ejemplo, en este caso B, la concentración en fracción es súper útil. Si la tuviéramos molar, sería un despaparre, pero en fracción, yo digo, bueno, tengo 4.186 de kilojoules por cada kilogramo, es el CP del agua, pero solo representa el 98% de mi corriente. Tengo 4.18, una cuarta parte de eso representa el 2%. ¿Sí? Estamos haciendo como ustedes cuando calculan sus calificaciones con promedios ponderados. ¿Están de acuerdo? ¿Te lo expliqué o quieres que te lo explique de otra manera? ¿Vale? Entonces ya tenemos todos los componentes. Y es que fíjense, los calores de una corriente, los calores proporcionados de una corriente, no va a ser otra cosa que la masa por la masa de la corriente, bueno, esta corriente es la corriente C, por la entalpía de C. La corriente de B, o el caudal de B, por la entalpía de B, menos el caudal de A por la entalpía de A. Es más, yo puedo hasta poner otra corriente de el calor aquí, simplemente multiplicando ¿quién? El caudal por ¿quién? Calor Por su entropía. por su entalpía. Entonces aquí el calor que está metiendo la corriente de entrada va a ser de, entonces 750 kilogramos por 103.0825 sería el calor que está entrando son 77.311.875. Verifiquen que esté haciendo bien. Kilojoules, ¿sale? Kilojoules por cada hora. O sea, es la cantidad de calor que estamos metiendo por hora. Luego, el líquido saturado está sacando del sistema, serían 100 kilogramos por 266.9, está sacando 26.690 26.690 kilojoules por cada hora, ¿sale? Y 650 por 2.629.25 nos da el calor que está sacando la corriente, ¿sí? 1.709.012, ¿sale? 0.5 kilojoules por cada kilogramo. Entonces ya sabemos, y la que se pierde el entorno, pero la que se pierde el entorno, pues no la voy a calcular, la voy a despreciar. Entonces yo sé que el calor proporcionado no va a ser otra cosa que el calor que sale. ¿No? El calor proporcionado. Aquí que creo que lo hice mal. Lo hice mal, el despeje lo hice mal. Sería aquí positivo, es calor A. No, sí está bien, ¿no? Sí, 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 sí lo hice bien. El calor proporcionado va a ser, déjenme ver que lo haya hecho bien. El calor de A más el calor sería, sí.
Entonces vamos a meterlo. Sería el calor proporcionado más el calor que entra en A va a ser el calor que sale en C. El calor que sale en C es este. ¿Están de acuerdo? Más el calor que sale en B, que es este. Más menos el calor que entra en A. ¿Ok? Entonces nos da la cantidad de calor necesario. Sería 1.000.000 menos 26.000. Sería, si medio aquí, 100. A ver, 266.9 por 100. Aquí es 26.000, puse un 6 de más, ¿no? Ok, ¿sale? Entonces sería 1.709.012 por punto 5 menos 26.690 menos 77.311.875 me da que el calor proporcionado o lo que debe de calentar la flamita es de 1.605.010 kilojoules por cada hora. Es lo que debe de proporcionar ¿cómo se llama? Lo que esté dando calor a mi sistema. ¿Hasta aquí están de acuerdo? ¿Dudas hasta aquí? Ahora visualicemos lo siguiente. ¿Qué tal si lo que está proporcionando calor al sistema no es una flamita, sino lo que está proporcionando calor al sistema va a ser el vapor? Aquí va a entrar vapor. Ok. Vamos a ponerlo de este tono. Y lo que va a hacer el vapor es que va a condensar. Es decir, va a entrar aquí muy vapor saturado y va a haber un intercambiador de calor, como los que estuvimos estudiando. Este puede ser de coraza y tubos, puede ser de placas, no sabemos. Y hasta este punto realmente, chicos, no nos interesa. ¿Ok? Entonces yo ya ahí tengo mi intercambiador de calor, ¿sale? Y va a salir, estrictamente pues puede salir el líquido comprimido, pero vamos a considerar que lo único que está haciendo aquí es que va a ceder su calor latente de vaporización. Entonces va a entrar, podemos hacer todo, decir, bueno, la entalpía o la cantidad, pero bueno, lo único que sé de aquí, o lo que me interesa saber de aquí, es que yo tengo una presión de cuánto, la presión de vapor de cuánto es. ¿Cuántas atmósferas tenemos de presión? La presión del vapor, ok, la presión del vapor nos la da el problema, 2 atmósferas. Entonces yo tengo aquí que la presión del vapor va a ser de 2 atmósferas y pues la temperatura de ahí va a ser de cuánto. Pues vamos a ver a qué temperatura hierve el agua a 2 atmósferas. Entonces me voy a mis tablas de vapor. Yo le digo, bueno, tabla de vapor por presión. ¿Sale? Vamos a kilopascales, bares absolutos. ¿Sale? Si yo 1.0225 por 2, la presión de 2 atmósferas va a ser 2.0265 bares. La temperatura a la que va a estar hirviendo ahí va a ser 120.628. 120. O sea, el vapor que nos va a entrar va a ser de 120. 20.62.8. Pero fíjense, aquí pasa algo interesante. A esta temperatura me dice que el calor latente de vapor, o sea, el calor que cede, o la entalpía de vaporización es de 2200.39. La entalpía de vaporización, o sea, la entalpía de vaporización, es decir, la cantidad de calor que necesito agregarle a algo para que cambie, esa agua, esa temperatura para que cambie de fase, me dice que es de 2200.39 kilojoules
por cada kilogramo de vapor. Entonces, si yo estoy metiendo vapor para que caliente, pues ya lo tengo, chicos, ya tengo resuelto el problema. Me dice que yo necesito esta cantidad de calor, ¿vale? Y la entalpía o la entalpía de vaporización, sale la entalpía de vaporización del vapor a esa presión. El vapor de calentamiento que solo cederá su calor, que solo dará su calor de vaporización a 2 atmósferas tendrá la siguiente entalpía. ¿Ok? Entonces la entalpía de vaporización es de 2000, dijimos cuánto, acá la tenemos, la sacamos de la tabla digital, 0.39 kilojoules por cada kilogramo de vapor. ¿Yo cuántos kilojoules quiero proporcionar? Bueno, yo quiero proporcionar, yo necesito dar 1.605.000 kilojoules por hora. Es lo que necesito yo dar. Ese es el calor que necesito proporcionar a mi sistema. Pero yo sé que el vapor que yo quiero meter para calentar proporciona ¿cuánto? 2.200 kilojoules cada kilogramo que se condense. Kilojoules cada kilogramo que se condense. Entonces yo puedo calcular el caudal de vapor. La corriente de vapor, que le voy a llamar así, va a ser esto, 1.605.010 entre 2.200.39. Necesitamos para operar el sistema 7.282.59 kilogramos de vapor por hora de vapor. Y ustedes saben que el vapor cuesta. Podemos hay calculadoras para kilogramos, costo del vapor saturado. Entonces tú puedes ir y ver el costo unitario del vapor saturado. Hay calculadoras y tú metes cuál es la presión del vapor. Sale, la vamos a poner a bares, que está casi a 2 bares. La temperatura del agua que entra a la caldera la podemos poner a 20. El costo, hay que tenemos ver el costo unitario, se lo pueden ver de la CFE, pero supongamos que es de $0.1 o 10 centavos de dólar. Nos puede decir que el costo del vapor es de $262 por tonelada. Y entonces ustedes pueden saber cuánto les va a costar operar el proceso. Voilà. Terminamos.